Buenas tardes o buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. ¿Y la Virgen están bien? Me alegro mucho, me alegro mucho. Vamos a hacer el Santísimo Rosario. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios de gloria. Lo vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por Padre Willy, donde quiera que se encuentre, que el Señor lo siga bendiciendo, por Papa, por todos los sacerdotes, por esta comunidad, para que el Señor la siga bendiciendo grandemente, por la convivencia que va a estar próximamente en mayo, para que el Señor se manifieste grandemente. Y en especial por una muchacha que en su embarazo está teniendo problemas, Dianilis, para que el Señor pose su mano sobre ese vientre y se tranquilice, se le arregle todo lo que en estos momentos ella está sintiendo. Primer misterio de dolor, de gloria, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. También quiero pedir por todos los fieles difuntos para que descansen en la paz del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gloria, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo, tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Pecado, líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Consoladora de los afligidos. Ave María Purísima. Tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Cuarto misterio de gloria, la asunción de María Santísima como Reina y Señora de cielos y tierra. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Estrella del Mar, Ave María Purísima.
Quinto misterio de gloria, la coronación de María Santísima como Reina y Señora de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que en este momento estén en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todas las almas todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
Padre del cielo, estamos adorando la presencia real de tu Hijo en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad presentes en este sacratísimo sacramento. Mira en este momento, Señor, la plegaria de alabanza y de bendición que este pueblo tuyo te ha dirigido en este día. Haz que nosotros podamos hacer la maravillosa experiencia de los discípulos de Emaús. Permite que nuestros corazones ardan cuando escuchemos la palabra y cuando la proclamemos a otros, y que en el altar, en el sagrario, en la capilla de adoración, podamos descubrirte, reconocerte, como te descubrieron aquellos dos hombres que retornaban entristecidos de Jerusalén a Emaús. Jesús, hoy te decimos, quédate con nosotros. Dile a Jesús que se quede contigo, que se quede en la parroquia, que se quede en la familia, que se quede en la sociedad. Díganle como aquellos dos hombres le dijeron con amor: Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde. Jesús, quédate conmigo, quédate en mi sacerdocio para siempre, quédate en mi familia, quédate, Señor, en las salas de hospital donde hay tanta gente que sufre, que padece, que llora. Quédate, Señor, en las cárceles, liberando y sanando a los que están allí oprimidos por el pecado. Quédate, Señor, en el corazón de los que hoy mueren como consecuencia del vicio. Libéranos, Señor, sánanos, bendícenos, Señor, en este momento. Abramos nuestros corazones y digámosle como le dijo el centurión: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia. Te vengo a adorar, oculto en la hostia. Te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Cristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, hermanas, ofrecemos esta Santa Misa
por los difuntos Caridad Ramos, Luz E. Martínez. Oramos por la salud de Richard Nieves Santiago, Raúl López, Gaby Acevedo Rosario y Vanessa Tier. Miramos ahora nuestros corazones frente a la misericordia divina. Nos acercamos a ella con mucha confianza, con sinceros sentimientos de arrepentimiento, de conversión, de cambio, de dolor profundo en el corazón por causa del pecado, y le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por tu bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vinieron traer a cuesta a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar al templo a Pedro y a Juan, le pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándole y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te voy a dar lo que tengo, en nombre de Jesucristo Nazareno. Levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabanza a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y a caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oro ni plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate, párate y anda, andando, brincando y alabando a Dios, andando, brincando y alabando a Dios. En nombre de Jesús, de Nazaret, párate y anda. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor.
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumento, hablar de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Hermanos, lo ponemos de pies para escuchar la aclamación del Santo Evangelio. Aleluya, Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén a unos 14 kilómetros. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. El Señor les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Pronunció la bendición después de haber tomado el pan, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro:
¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te conocimos, Señor, Al partir el pan. Tú nos conoces, Señor. Al partir el pan. te Conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Queridos hermanos, la palabra de Dios en estos días de la octava de Pascua sigue intentando llegar al corazón. Que la palabra encuentre tu corazón abierto, tu alma dispuesta. En la primera lectura nos encontramos con el episodio de la curación de este hombre después de la resurrección. Y vamos viendo que esta curación se ha hecho en el nombre de Jesús. Los apóstoles le han dado a este hombre lo que solo puede hacer el nombre de Cristo. No le pudieron dar cosas materiales porque ellos eran hombres sencillos y pobres, pero le dieron la posibilidad de ganarse su vida con dignidad, de poder trabajar, de incorporarse quizás a la sociedad, de glorificar y de alabar a Dios por la maravilla que había acontecido en su vida. Este hecho fue motivo de gran alegría para toda la comunidad cristiana, para que el nombre de Jesús siguiera conociéndose después de la resurrección. Para otros me imagino que habrá sido motivo de rabia, de envidia, de celos y de persecución a los apóstoles. Pero el Evangelio no lo detiene nadie. El Evangelio es fuerza de Dios. El Evangelio es espíritu. Nosotros somos los encargados de dar a conocer el espíritu del Evangelio. Y si hay algo importante en nuestra vida, y si nos queremos preguntar algo, ¿qué hacer por Dios? Aunque Dios no necesita que hagamos por Él nada. Creo que la respuesta está hoy a nuestro alcance. Que le demos a conocer a los demás. Que no nos quedemos con la experiencia de Dios solo para nosotros, sino que le digamos a la gente lo que ha hecho en nuestra vida y lo que puede hacer en la vida de los demás. Nosotros podemos ayudar a cambiar una vida. La fuerza de Cristo que está en nosotros hay que descubrirla. Cristo está esperando por nosotros para que le demos a conocer. Y para mí este tiempo pascual es una renovación de este envío que Dios hizo a su iglesia, de aquellos ensayos de misión que Cristo iba practicando con los apóstoles. La Pascua es precisamente el tiempo verdadero del envío al mundo, porque estamos renovados y estamos fuertes por la fuerza del resucitado, por la gracia de Cristo que mora en cada uno de nosotros, por la fuerza viva de la palabra de Cristo presente en las Escrituras, por la fuerza viva de Cristo presente ahí en el altar, alimentándonos y bendiciéndonos con toda clase de dones espirituales y materiales. Y esto es lo que el texto de hoy nos ayuda a redescubrir. Y vamos a ir analizando poco a poco
los detalles que la palabra de Dios en el Evangelio nos tiene. Vamos a recordar el hecho histórico. En Jerusalén hubo un acontecimiento que esta gente cree que le está contando a Jesús. Lo han matado. Ya lo celebramos en estos días. Y estos dos hombres retornan de Jerusalén con el corazón entristecido, retornan frustrados, derrotados, fracasó el proyecto. No sabemos cuándo se dará una nueva oportunidad, pero no creemos que vuelva a haber una como esta, porque tan poderoso este hombre en palabras, en signos, en prodigios, ¿y cómo lo mataron? Estas son todas las interrogantes que probablemente chocaban en el corazón y en la mente de estos dos hombres. Nos preguntamos, ¿qué proyecto tenía esta gente con Jesús? Era un proyecto político. Ellos creían que Jesucristo iba a tumbar al Imperio Romano, cambiar la religión y autoproclamarse rey. Pero todo esto fracasó. Y Jesús les quiere devolver la esperanza. Y de esta manera tan mística, comienza a conversar con ellos. Quiere interrogarlos, quiere ayudarles a pensar. Jesús les quiere ayudar a través de la palabra a que salgan de sí mismo. A veces el egoísmo nos paraliza, el egoísmo nos limita. La tristeza nos ofusca la razón y no nos permite ver la realidad tal y como es. Y esto es lo que pasa en el corazón, en la mente y en los ojos de estos hombres. Están tan condicionados por el dolor y la historia que han vivido que no se dan cuenta que le están contando y que están hablando con el que ha sufrido todo lo que ellos todavía están padeciendo. Y ahí Jesús dice que les cuenta todo lo que se refería al Mesías, comenzando desde Moisés. Y fíjense qué clase más bonita le dio Jesús. Nosotros en una catequesis nos metemos ¿cuántos años? 3, 4. Antes eran hasta 5. Lo que se ha ido reduciendo el tiempo. Pero nada, no se preocupen. Jesucristo en 14 kilómetros les hizo una síntesis. La catequesis del Señor fue hablando por el camino, aprovechando el tiempo, aprovechando que aquellos corazones estaban sensibles. Y les explica todo lo que se refería a Él. Incluso Jesús les dice, necios, y les dice, torpes. Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Pero aún así, no se defienden ante Jesús. Ellos no empezaron un careo ahí, bueno, torpe serás tú. No. Ellos no estaban en ese momento para disputas mayores. Además, Jesús se lo dijo con cariño. Qué difícil les ha sido comprender esto. Ellos se han sentido bien. Han descubierto en este hombre algo que se parece a Jesús. Muy semejante a Él. Qué manera de hablar con autoridad, de conocer la Escritura. Este hombre tiene razón en lo que dijo, pero ¿dónde está el Mesías? Lo has explicado muy bien, pero ya a Cristo lo han matado. ¿Cómo encontrar esa esperanza que dijeron los profetas? Jesús hace un ademán como de que se va para ver cómo reaccionan o cómo responden. Y ellos le dijeron amorosamente, a mí me encanta esta frase, quédate con nosotros porque atardece, el día va de caída. Esto es una súplica que brota de un corazón entristecido, de un corazón que quiere ser acompañado, de un corazón que ha vibrado con la fuerza de la palabra que ha sido proclamada. Y nos ha dado un consuelo a pesar de que ya tenemos que comenzar un nuevo camino,
porque en Jerusalén todo se acabó, todo terminó. Él entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y en ese momento a ellos se les abrieron los ojos y dice la palabra, lo reconocieron, pero desapareció de su vista. Han confirmado a través de la Eucaristía la presencia real de Jesús. Se ha sentado con nosotros. Y ahí ellos exclaman, se miran uno al otro y dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Claro que tenía que abrir, que vibrar el corazón porque era Cristo mismo, la palabra viva del Padre, la que les hablaba, el mismo que caminó con ellos, el mismo que ya daban por muerto. Le hemos contado la historia al mismo Jesús. De verdad que somos necios, habrá dicho uno al otro. Tenía razón una vez más cuando nos dijo qué lentos somos para creer lo que nos ha dicho el Señor al respecto de Jesús. Pero ocurre ahora otra cosa maravillosa y vamos ahora a hacer unos cálculos. El atardecer se da sobre las 6:30 de la tarde. Ellos saldrían, qué sé yo, si son buenos caminantes, como a las 3 de la tarde habrán salido el domingo de allá de Jerusalén. Después que oyeron decir todas aquellas cosas que las mujeres fueron al sepulcro, llegaron con el algarabía de que habían visto ángeles, que Jesús no estaba. Ellos habrán dicho, vamos a quedarnos un rato aquí para ver qué pasa, para ver qué hay de cierto en todo esto. Pero no vieron nada más. Y dirían, mira, retornemos de nuevo a nuestro campo, que ya aquí no hay nada más que hacer. Y se retornan caminando. Jesús se encuentra con ellos, sale a su paso. Ocurre todo. Me imagino que cuando lo invitaron a la mesa serían como las 7 de la noche. En lo que amasaron un pan, porque no creo que esta gente que andaba por Jerusalén hayan tenido un pan guardado o unas tortas de harina para compartir y fraccionar el pan. Tuvieron que hacerlo. En lo que prendieron la leña, amasaron la harina, habrán dialogado otras cosas más. Se harían como las 8 de la noche, por muy rápido que anduvieran. Esto ocurriría sobre las 8:30 del domingo. ¿Y qué ocurrió en la vida de ellos? De aquella gente que venía cansada. ¿Qué fue lo que hicieron? Se volvieron de nuevo para Jerusalén. Retornaron a volver a hacer el mismo camino, porque ahora su corazón tenía una alegría que compartir, tenía una nueva esperanza que dar, había un nuevo motivo que comunicarle a la gente. Y se ponen en camino y allí se encuentran con la comunidad cristiana que está analizando todo lo que ha pasado. Mira que han pasado cosas en este día, ya desde las 6 de la mañana, muy temprano. Estas mujeres han llegado, fue Pedro, fue Juan, un ángel a la cabecera, otro a los pies, el sudario en el suelo. Una que dice que Jesucristo se le aparece y le dice, no me toques que no he ido al Padre. Esto es lo que había allí en aquella comunidad cristiana. Pues entonces es cierto que ha resucitado. Estos llegan a reconfirmar que es verdad lo que han dicho las mujeres, que es verdad lo que ha acontecido en la tumba, que es cierta la resurrección. Dice, y ellos contaron lo que les había pasado por el camino. Es decir, le hablaron de todo lo que Cristo le habló y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pues hay que ponerse las pilas. Nosotros somos parte de aquella comunidad cristiana. Nosotros somos continuadores.
Si queremos iglesia viva hay que hablar de esto, porque la viveza de la iglesia la da el Espíritu de Cristo resucitado. Si queremos una iglesia llena, no esperen que la gente va a venir de lejos. Si queremos iglesia llena, hay que salir a buscar a la gente. Hay que salir a tocar las puertas. Hay que aguantar boche en la puerta de una casa, que la gente te bote y te diga, sigue tu camino. Pero hay gente que te abre también la puerta. Hay gente que retorna. Toda nuestra gente es católica en la esencia. Aquí no hubo antes otra fe que no fuera esta que nosotros conocemos. Lo que pasa que se ha extendido toda esta maledicencia ahora hasta en las propias religiones. Este espíritu de división y de contienda, este espíritu de hacer lucro con la religión, este espíritu de levantar una iglesia en cada esquina. Todo esto está patrocinado por un poder mayor. No crean ustedes que todas estas iglesias han surgido porque el Espíritu las inspiró. Estas iglesias han sido inspiradas en agenda de muchos poderosos, porque cada vez que hacemos una iglesia nueva es una división que le creamos al cuerpo místico de Cristo. Y el objetivo de todo esto, escuchen, así como regaron un chisme de que se habían robado el cuerpo de Jesús, ahora se siguen regando chismes y se siguen haciendo mentiras, se siguen haciendo calumnias, porque el objetivo es disgregar la iglesia, pero la que Cristo fundó, herirla de muerte y formas muy sutiles de herir la iglesia es patrocinar para que las sectas proliferen en toda la América Latina y en el mundo entero, mostrando un cristianismo muy fácil de vivir. Con solamente decir el nombre de Dios, tú te salvas. Solamente tú dices el nombre de Dios y confiesas ante Él tus pecados y tú te salvas. No necesitas cura, no necesitas papa, no necesitas institución. Claro que es la institución iglesia la que le hace ronchas al mundo, porque a pesar del pecado, la iglesia tiene una doctrina, tiene una enseñanza social que compromete los corazones. La iglesia está metida en el mundo entero y se mete en lo que dicen, en todo lo que Jesucristo le ha mandado y en todo lo que sea contrario al evangelio, la iglesia se mete. Ahora está luchando ahí en el Senado. ¿Y quién está luchando en el Senado? El padre Carlos, con un grupo de cristianos. ¿Para qué? Para que se respete la vida. ¿Ustedes creen que eso cae bien? Si lo pudieran matar, lo mataban. Si pudieran pagar para que lo mataran, lo hacían. Porque es un atrevido que se ha metido a estar confrontando las agendas de otros. Pero esto es parte del cristianismo. Esto es parte de lo que la iglesia ha vivido siempre. Esto es parte de lo que implica el compromiso verdadero con la fe. Y hablo de estas cosas porque nunca tenemos tiempo de hablarlas. Y hay que despertar el corazón de la iglesia para que esté atenta a lo que está pasando. ¿Ustedes creen que la Catedral de París se incendió sola? Eso tiene un mensaje para el mundo. Y ya los arquitectos están pensando el estilo nuevo que le darán a la catedral. Ya en Harvard hubo un profesor que quiso casi decir, qué bueno que se ha quemado una historia que hacía tiempo que se tenía que haber quemado. Pero esta no fue la respuesta del Espíritu Santo. La respuesta del Espíritu Santo fue muy contraria a lo que se esperaba. ¿Qué ocurrió en Francia? Que el pueblo entero se postró de rodillas. Pero denle seguimiento a eso para que ustedes vean que con esto van a haber grandes debates en el mundo. De cómo la vamos a construir. Si la vamos a hacer multidisciplinaria. Si la vamos a hacer ahora ecológica. Si la vamos a hacer ahora para que hayan cultos musulmanes, cultos budistas y todo lo que se quiera meter ahí. Porque la idea que hay en este momento en el mundo es una religión universal donde cada cual es su propio Dios.
donde Cristo es el maestro iniciado, es cierto, pero no el Mesías, no el Redentor. Entonces, entendamos que todo esto es parte de lo que el maligno le trata de hacer al mensaje de Cristo. Pero aquí estamos nosotros. Nosotros somos los cristianos de este tiempo. Y es por esto que tenemos que orar. Ustedes tienen una capilla de adoración ahí. Ustedes tienen una bendición que no la hay en muchos lugares. Póstrense ahí, adoren, porque la adoración trae bendición. La adoración aleja la fuerza del mal. La adoración aleja la violencia. Y clámenle a Jesús, acuérdate de tu iglesia, defiéndela de la iniquidad, defiéndela de la mentira, defiéndela de las componendas de los inicuos. Levántala en este momento, venda las heridas de tu iglesia en este momento, Señor. En todo este trabajo diabólico que se ha estado haciendo, en el que los intereses materiales y económicos de muchos se han volcado con el intento de destruirla. Nosotros tenemos una seguridad. Se va a purificar y va a salir victoriosa de todo esto, porque los poderes del infierno no la derrotarán. Pero a pesar de eso, queridos hermanos, tenemos que ponernos al lado de Jesús. Y nos ponemos al lado de Jesús en la oración. Y hay que decir todo esto, hay que instruirse para poder dar razones de la fe que nosotros profesamos. Porque los ataques van a continuar. El diablo sabe que sus días están contados y él los está aprovechando muy bien, sembrando la cizaña en el corazón de la iglesia. Por eso hay que cerrarle el corazón a la cizaña, para esperar el día en que la cizaña va a ser quemada. Hablo de todo esto porque les digo que esto es la sintonización con la primera comunidad cristiana. Y yo me quiero morir fiel a la iglesia. Me quiero morir unido a toda esta tradición, a toda esta historia de amor, a toda esta historia de mártires, de gloria, de sanaciones, de liberaciones. Quiero ser parte de esta iglesia que Cristo fundó, envejecida, arrugadita, herida, manchada, pero es la iglesia de Cristo. ¿Quién no ama a su madre arrugadita, desgastada, cayéndose, que se le olvidan algunas cosas a veces, se repite lo mismo? ¿Quién no ama a su madre así, ¿Quién no la ama? Con canas por los años, débil y enferma. Esa es la madre de uno. Así es la iglesia. Hay que amarla con los defectos que tiene, porque los defectos que tiene no son los defectos de Cristo, son nuestros propios defectos que la han puesto así. Pero así, amémosla, porque es la iglesia que Cristo selló con su sangre. Esta que nació aquí en el Calvario, esta que estaba reunida, preocupada, temerosa, que mañana Jesús llegue y les dice: ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Pasa a ustedes, déjense de miedo. ¿Qué tontería es esta? Salgan hacia afuera. La palabra de Dios de mañana le dice eso a esa iglesia y hoy nos lo dice también a nosotros. Paz a ustedes, paz. He vencido. Y si estamos con Él, esa es nuestra victoria. Que Dios les bendiga. Respondemos: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que la iglesia sea en medio del mundo del tercer milenio, signo de tu reino. Quédate con nosotros, Señor. Para que la contemplación de tu palabra nos haga arder en amor evangélico. Quédate con nosotros, Señor. Para que la paz sea una realidad en nuestro mundo. Quédate con nosotros, Señor. Para que los que sufren no duden nunca del amor y cercanía de Dios. Quédate con nosotros, Señor.
para que todos los difuntos gocen de la vida eterna. Quédate con nosotros, Señor. Para que sepamos reconocer al Señor al partir el pan, al escuchar su palabra y al tratar con nuestros hermanos. Quédate con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Atiende nuestras oraciones y afianza nuestra fe en tu poder omnipotente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amarte solo a ti, Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación del alma y del cuerpo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente aquellos cuyos nombres fueron expresados al principio de esta misa. Llévalos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo compartimos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Estamos en la presencia de Jesús, el mismo que apareció en el camino de los discípulos de Maús y les hablaba mientras les explicaba las Escrituras. Su corazón ardía. Este es el mismo
que ellos reconocieron en la fracción del pan, que hoy nos invita a proclamar, que hoy nos invita a anunciar, que hoy nos dice, digan que verdaderamente he resucitado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Cuerpo y sangre Jesús de mío, Cristo. creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Somos semillas que han de crecer y estrellas que han de brillar. La levadura y el grano de sal, antorchas que han de alumbrar. Somos mañana que vuelve a nacer y la espiga que empieza a granar. El aguijón y caricia a la vez
Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración por los sacerdotes. Hacemos todos la oración de intercesión por la jornada de oración y de retiro que tendrá la parroquia. Todos. Señor Jesús, que dijiste, pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Te suplicamos que nos escuches, como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más te unirás a nuestro esfuerzo para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse. Pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes para que entendamos que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.